Muy buenas noches, soy Nicolás Paut y como todo el fin de semana estoy acá para analizar los hechos más importantes que han pasado en nuestro país y también en el mundo en este domingo 27 de agosto. Todo lo comenzamos a ver en los titulares. Diversas reacciones han generado los dichos del excomandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, quien señaló que Augusto Pinochet debió haber asumido su responsabilidad de mando durante la dictadura militar. Además, aseguró que esta inacción dejó desvalidos a quienes ejecutaron órdenes, como en el caso de Caravana de la Muerte. Este domingo se realizó el funeral del histórico militante de la democracia cristiana y exministro del Interior, Belisario Velasco. Durante esta mañana se llevó a cabo una misa en la parroquia San Francisco de Sales en Vitacura y a ambas ceremonias acudieron autoridades y también representantes de distintos partidos políticos. El presidente del Colegio de Profesores se reunirá mañana con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. A pesar de este encuentro, desde el magisterio descartaron suspender el paro nacional convocado para este martes. Y un comité investigativo ruso afirmó que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió en el accidente aéreo que se registró el pasado miércoles. La comisión indicó que se realizaron pruebas forenses para verificar su identidad. Esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime este domingo. La ministra de Obras Públicas estuvo este día en la apertura para el tránsito vehicular del puente Tres Arcos luego del sistema frontal. Eso sí, hubo incidentes en esta actividad de la secretaria de Estado. Belén Saldías está en Lontué en estos momentos. Ha estado durante todo este fin de semana en la región del Maule. La vemos en pantalla y nos cuenta las últimas novedades en la trastienda del sistema frontal de los últimos días. Belén, muy buenas noches. Buenas noches, Nico. Y bueno, esto es algo que ya veníamos comentando también las jornadas anteriores, que una vez que ya pasó este sistema frontal, lo que viene ahora son los trabajos de reparación, de limpieza, y uno de los que ha sido bastante importante y también de los que se tiene que hacer con mayor rapidez es el tema de reparar y mejorar la conectividad de algunos sectores, porque recordemos que en los días más críticos eran aproximadamente 42.000 las personas que se mantenían aisladas, producto de los cortes que se registraron en caminos, en puentes, y poco a poco esto también ha ido mejorando. Por ejemplo, lo contábamos también durante la jornada de ayer que se realizó esta reparación en el puente Paula, ahí en la comuna de Gualañé. Y también había otro puente que nosotros mencionábamos, que era el puente ahí La Huerta, que fue donde esta mañana llegó la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Recorrió varias partes de la región del Maule, principalmente enfocado en temas de conectividad, porque ella decía que son el Ministerio de Obras Públicas, fueron más de 500 las afectaciones que se registraron, por ejemplo, en caminos, en todo lo que tiene que ver con obras públicas, también, por ejemplo, sistemas de agua potable rural, y es por eso que también fue a conocer en terreno cómo estaban los avances de todas estas obras. Tuvo en la mañana, ya lo decíamos, una presentación ahí, tú también lo mencionabas, en el puente Tres Arcos, donde se habilitó, pero posteriormente llegó hasta el puente La Huerta, que ya lo decíamos, queda muy cerca de ahí de donde estábamos durante las jornadas anteriores, porque esta une las comunas, este puente de, por ejemplo, San Rafael, también Villa Prat, Sagrada Familia, que esto también es muy cerca de la comuna de Gualañé, de Licantén, de esos sectores. Por ahí pasa el río Mataquito, que se desbordó durante este sistema frontal, al igual que el anterior. Llegó hasta ese lugar y la verdad es que fue bastante increpada por parte de los vecinos. Se realizó un punto de prensa y los vecinos también se incluyeron desde ese punto y comenzaron a realizarle diversas preguntas a la ministra y también a exigirles soluciones, porque esto ya lo venían viviendo desde el sistema frontal anterior de junio y nuevamente viven inclemencias, y incluso muchas de ellas no fueron arregladas en todo este periodo, y es por eso que también se reclama fuertemente en ese sentido. Habían vecinos, pero también habían agricultores que finalmente terminaron increpando a la ministra de Obras Públicas. Pasemos a escuchar también parte de lo que sucedió durante esta jornada.
A lo mejor no hemos tenido el suficiente contacto con los alcaldes y lamentamos eso, y yo me disculpo personalmente por esa situación. Yo la atribuyo a la situación de emergencia, naturalmente. ¿Por qué no llegaron antes a los puntos críticos que tuvimos? Porque hemos tenido muchos puntos críticos también en otras partes. Nosotros estuvimos esperando 2 meses para poder arreglar, para poder mitigar ¿cómo se llama? Una entrada muy grande que tuvimos hacia Villa Prat y Huaquén, que no llegó ninguna máquina. Nosotros estuvimos esperando 60 días. 2 días antes de esta crecida llegaron 2 bulldogs chiquititos, 2 retroexcavadoras muy chiquititas. ¿Usted cree que todos estos vecinos están muy contentos con esto? No, yo he recogido, bueno, ¿cómo que dónde he hecho algo? ¿Le puedo mostrar la lista de cosas que hemos hecho? No es así. Yo entiendo, escúcheme, yo entiendo que la gente pueda estar incómoda, molesta, porque tuvimos un evento y ahora se repitió. Pero, bueno, lo entiendo así, sin embargo, la capacidad de reacción yo creo que la tenemos que mirar un poquito más en perspectiva. La primera reacción tiene que ver con cuidar la vida de las personas, y ahí lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Bueno, fue bastante tenso el momento que se vivió ahí entonces en los trabajos que se estaban realizando en el puente La Huerta, porque este es un puente que aún no está habilitado para el tránsito, y es también eso lo que reclaman los vecinos. Se dicen que la primera vez no se realizaron los trabajos como correspondía, incluso ellos acusaban de que algunas reparaciones recién se habían intentado hacer 2 días antes de que ocurriera esta nueva ráfaga de lluvias, también porque en definitiva ellos señalaban de que no había llegado la ayuda. Incluso reclamaban también contra las autoridades comunales que no estaban presentes en esta actividad, y ellos decían que hacía falta también que se pudiera ver en terreno la situación que estaba pasando, porque ellos decían está bien que nos puedan ver el tema habitacional, porque son muchas las viviendas afectadas en ese sector, pero también lo que se reclamaba era el tema de los trabajos. Muchos tenían plantaciones de cerezos, por ejemplo, y todo eso se perdió, además de la fuente laboral para todas estas familias, pero esto también daba muchos fuentes de trabajo precisamente para otros vecinos del sector. Entonces decían, podemos tener viviendas, pero mientras no tengamos trabajo no vamos a tener ingresos, y también hay que solucionar esta parte de las problemáticas que deja el sistema frontal. Hubo más increpos a la ministra de Obras Públicas, habían algunos parlamentarios también ahí en estas actividades, se conversó con los vecinos, pero pasemos a escuchar también más de lo que ocurrió durante esta jornada. Este mismo camino, pero ministra. ¿Cuántas afectaciones tuvo este río? Ministra, yo tengo paciencia. ¿Cuántas afectaciones tuvo este río? Pero aquí, desde la afectación anterior hasta ahora, y aquí están los encargados, que los que lo ven, no hubo ni una obra más que los conos. Ni una obra más que los conos. Entonces, cuando se lo lleva el agua, porque no hay ninguna protección, sabiendo que hay una realidad, ahí tenemos un problema. No. Yo fui gobernador. Bueno, pero eso una usted licitación, sabe, ¿no? El estado de catástrofe se puede demorar 15 días. Bueno, hasta ahí entonces parte de lo que fue esta tensa jornada para la ministra de Obras Públicas. También fue increpada durante la mañana, pero aquí fue mucho más. Incluso suspendió el punto de prensa que se estaba realizando, donde ella estaba entregando información sobre las condiciones de las rutas, cuándo podría terminarse también de arreglar este puente La Huerta ahí en las comunas de Sagrada Familia, Villa Frey. Suspendió el punto de prensa y posteriormente conversó algunos minutos con los vecinos que se encontraban en el sector, y luego se retiró del lugar. Y también esto generó bastante la molestia de los vecinos, porque ellos decían que aún exigen soluciones, tanto habitacionales, pero también en cuanto a la agricultura. Eran bastantes los agricultores que llegaron a esta zona para exigirle soluciones. Ella decía, tenemos que ir paso a paso, pero de cierta forma igual se les exigía. También hacían un llamado ahí al Ministerio de Agricultura para que también se pudiera revisar esta situación que los afecta por segunda vez ahí en muy poco tiempo, y es por eso que también ellos llegan hasta este lugar para poder obtener algún tipo de respuesta por parte de las autoridades, que aseguran hasta el día de hoy no han tenido. Pasemos también a escuchar parte de las declaraciones precisamente de los vecinos que llegaron hasta esta zona para increpar, para dar a conocer su problemática a la ministra de Obras Públicas. Desgraciadamente la comuna de Sagrada Familia hoy día es un lunar dentro de la provincia de Curicó, porque todas las ayudas llegan a Rauco, Gualañé,
Curepto, pero en Sagrada Familia es muy poco lo que se hace. En la inundación de junio se vieron afectados 2.400 hectáreas agrícolas, con problemas de infraestructura de riego, problemas de crecidas de río y el problema de este camino que quedó dañado. Este camino nunca fue intervenido, no tuvo ningún tipo de reparación. Lo único que hizo Vialidad fue traer 2 conos y ponerlos en el medio para que la gente circulara un poco más bajo. Nosotros y el gobierno sabía que este camino no había sido reparado. El gobierno sabía que no se hicieron las tareas de contención del río a tiempo. Es difícil que podamos surgir, porque aquí se ha dado prioridad, como ser Alicantén, lo que lo mencionaba yo. Es inviable solo ver todos los daños que hay, o cuánto en la cantidad de hectáreas que se perdieron. Aquí se perdieron 2.500 hectáreas como ni una cosa. ¿Cuantifica en plata eso? ¿Y por qué se produce eso? Porque las autoridades, tú lo ves. Hoy día llegaron máquinas, llegaron camiones de todo. ¿Por qué? Porque venía la ministra hoy día. O si no, por eso no nos habrían venido. Entonces eso hay una inconsecuencia. Yo creo que la ministra puede tener muy buenas intenciones, pero no está informada de lo que hacen los mandos en medio. Bueno, hasta ahí entonces también estas críticas que se hacen por parte de vecinos, de agricultores, que nosotros le preguntábamos cómo habían también vivido este último sistema frontal, y nos comentaban que finalmente se organizaron entre los propios vecinos, algunas afectaciones también, incluso de los propios caminos, la arreglaron ellos mismos, aseguraban, y es por eso que también exigían algún tipo de respuesta por parte de la autoridad, que ya lo decíamos, la ministra de Obras Públicas se recorrió algunos lugares durante esta jornada aquí en la región del Maule, y en la mañana llegó hasta la comuna de Linares, porque ahí está el puente Tres Arcos, que estaba también con un socavón que impedía el paso para las personas y dejó incluso a personas aisladas. Ahí ese puente permite el paso, por ejemplo, para sectores como el embalse Ancoa, también Achibueno, sectores que se encuentran ahí, que es el único paso que tienen para llegar, por ejemplo, a la comuna de Linares, y es por eso que esta era una solución que se tenía que dar prontamente, porque las personas estuvieron ahí con este problema en el puente desde aproximadamente 5 o 6 días, y ya lo habíamos visto en otras situaciones que se necesitan este tipo de conectividad, por ejemplo, para abastecerse, para conseguir petróleo, para incluso poder llegar con máquinas a otros sectores y poder también arreglarlo, porque ahí nos decían también las personas, los vecinos del lugar, que el corte no solamente estaba ahí, sino que también estaba un poco más arriba en otros sectores, y es por eso que también este arreglo que se hizo en ese puente era necesario para poder también hacer llegar este tipo de ayudas. Se realizó un recorrido, se habilitó el tránsito luego de 5 o 6 días aproximadamente que se mantuvo cortado, y la verdad es que las personas, los habitantes de ahí estaban bastante agradecidos con esta situación, aunque igual hubo algunos llamados de atención también hacia el gobierno. Algún grupo de pobladores también llegó a increpar a la ministra, pero fue en menor cantidad que la situación que ya veíamos anteriormente. Pasemos a escuchar a la ministra precisamente respecto de este puente y también respecto de otras afectaciones que se han dado y cómo se está trabajando en ello. Vinimos hoy a dar el paso en el puente Tres Arcos, un puente tradicional, histórico de acá de Linares, y que nos va a permitir además darle conectividad a cerca de 10.000 personas que hoy día por esta ruta están aislados. Ya llevamos el 50% de avance en recuperar las afectaciones que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, rutas, puentes. El presidente nos ha pedido, y así comprometió con el país, que dentro de un mes el Ministerio de Obras Públicas va a resolver el 70% de las afectaciones. Bueno, ahí entonces este plazo que se da por parte del presidente, ellos decían después, también lo explicaba, que era hasta el 30 de septiembre donde se tenía que llegar a este nivel de avance, porque son trabajos que son necesarios, como por ejemplo en ese puente, que también lo decía ahí la ministra, permitió que al menos 10.000 personas, un poquito más, nos decían también algunos vecinos, pudieran retomar esta conectividad, y para que también se pudieran, por ejemplo, pasar estas maquinarias para poder arreglar otros caminos que están
con cortes dentro también de esta misma ruta, que son varios y se hacía necesario. Son cerca de 10.000 personas que ahora volvieron a tener conectividad, que estuvieron aproximadamente 5 o 6 días, e incluso algunos una semana, con impedido el paso finalmente para Linares, que es donde van a abastecerse, donde van a buscar incluso algunos hasta trabajar, y es por eso que se hacía necesario, y finalmente luego de todos estos días se dio el paso. Había muchos vecinos que estaban agradecidos, y esto es parte de lo que se está trabajando también a nivel de región del Maule, porque ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones que esta fue una de las regiones que más se vio afectada. Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Licantén, de Gualañé, ahí con el río Mataquito, en este caso, el río que se desbordó y que también provocó este socavón ahí en el puente Tres Arcos era el río Ancoa, y finalmente ya se da este paso, y son parte también de los trabajos que se están realizando en toda la región. Pasemos precisamente a escuchar a autoridades regionales. Valoramos, la verdad es que en el corto tiempo se haya podido restablecer la conectividad acá, que tenía a 20.000 personas aisladas. Agradecemos el compromiso de nuestra ministra Jessica López, que ha pasado aquí en la región del Maule. Aquí lo primero es la vida de las personas y hacer enrocados, sobre todo donde viven donde hay afectación de familia, y viven más de 120 personas. Entonces la situación de Linares de verdad que es sumamente compleja, y en el corto plazo se dio la conectividad. Tenemos cerca de 95 equipos y maquinaria en la región trabajando, tratando de recuperar 150 puntos de conectividad, agua potable rural, encauzamiento, y más de 200 funcionarios que desde junio ya han estado trabajando de manera incansable en poder generar la conexión, porque es muy importante para nosotros partir con eso. Una vez que tenemos la conexión podemos llegar con la ayuda, podemos llegar con alimentación. Bueno, ahí está entonces a lo que nos referíamos anteriormente. Cuando ya se mejora la conectividad, se puede llegar a distintos puntos con las ayudas que se necesitan para estos sectores. La gente estaba bastante agradecida ahí, estas personas que finalmente terminan aislados producto de este socavón ahí en el puente Tres Arcos. Incluso había un caso que era bastante particular, una persona que había ido desde Santiago a pasar unos días en ese lugar a ver a la familia, por ejemplo, y que finalmente termina aislada producto de que se rompió el puente, de que no había paso y que se tuvo que mantener ahí por todos estos días. Los mismos vecinos decían que esto no había ocurrido en otras ocasiones, y que es la tónica que también se repite en otros lugares respecto de este último sistema frontal que provocó diversas inclemencias en la región del Biobío, del Maule y también de O'Higgins, y luego también yéndose un poco más hacia el norte. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de los vecinos ahí que ya dejaron de estar aislados dentro de un grupo de aproximadamente de 10.000 personas. De visita, y prácticamente no pude volver a Santiago porque se cortó el puente y empezó toda la tragedia de la lluvia. Entonces lamentablemente me tuve que quedar acá. Estuvimos sin luz, sin agua, el puente cortado, pero la gente viene profesional y se movió bastante rápido. En realidad yo estoy muy emocionado porque no podíamos entrar a mi casa. Mi casa está totalmente inaccesible, los caminos. Y esto era una angustia permanente de todos los vecinos que teníamos para poder pasar a ver nuestros hogares, y los que estaban arriba aislados venir a comprar sus enseres. Entonces estamos muy felices por este grandioso evento después del evento triste que tuvimos. Aquí tenemos los funcionarios de vialidad que tuvieron día y noche, los funcionarios de la luz eléctrica que nos pudieron conectar y ya acercarnos. Este enlace aéreo que hizo la delegada presidencial y el Estado para poder lograr tener alimentación para los vecinos es algo que solucionó en gran medida el problema. En realidad en todo el sector de la cuenca del Achigüeno son 14.000 habitantes y este es el único puente de acceso que tenemos hacia la precordillera, no solamente en la cuenca del Achigüeno, sino que en la cuenca del embalse Ancoa también.
Bueno, ahí también parte de esta problemática, y nosotros también lo vivimos, que nos encontramos ahí durante la mañana de este domingo. La conexión, por ejemplo, de señal de teléfono era muy, casi nula incluso, muy mala en ese sector, y eso también impedía de cierta forma que los habitantes que estaban ahí aislados pudieran comunicarse, por ejemplo, con personas de Linares o del resto del país, y ahora ya se solucionó este problema, y en definitiva también hacen este llamado a que se puedan seguir retornando estas conectividades que son bastante importantes, no solo para la movilidad de las personas, sino también para que pueda llegar ayudas a todos estos lugares, Nico. Vanessa Díaz, como el resto de los días, muchas gracias por tu completo despacho en la región del Maule, donde has estado destacando cómo esa zona del país se está recuperando del sistema frontal que la golpeó tan fuertemente. Que esté muy bien, nos vemos. Nos vemos. Hablamos ahora de política en CNN Prime. Al igual como lo hizo con la democracia cristiana, demócratas y amarillos, el presidente Boric se reunirá mañana con el Partido Republicano y también el Partido de la Gente en La Moneda. ¿Cuál es el objetivo? Continuar con los diálogos en torno a las reformas estructurales del programa de gobierno y en especial los cambios al sistema previsional que busca impulsar el Poder Ejecutivo. Todo lo cuenta Francisca Cárdenas. Dialogar hasta llegar a un acuerdo lo más amplio posible sigue siendo uno de los principales objetivos de La Moneda para sacar adelante una de las iniciativas estructurales del programa de gobierno, la reforma de pensiones. Para eso, el presidente Gabriel Boric citó para este lunes a representantes del Partido Republicano. La gente no está dispuesta a aceptar alzas de impuestos, ni tampoco que les quiten parte de su 6% de los ahorros previsionales. Para el éxito entonces de estas conversaciones, el gobierno debe escuchar, debe ceder. Nosotros no vamos a entregar el 6% a un ente estatal, ni mucho menos a reparto, porque tenemos argumentos técnicos que sustentan nuestra postura y que es mejor para las personas. Podemos conversar distintas alternativas para mejorar la PGU y otros mecanismos de solidaridad que tienen que hacerse y que hoy día existen. Y es que como se distribuirá el 6% de cotización adicional, sigue siendo el punto de división. Es por eso que el mandatario, tras reunirse con Chile Vamos, este viernes se reunió con otros sectores políticos como una forma de tender puentes hacia el centro. Bueno, el gobierno ha cedido bastante, ¿no? Nuestro objetivo es que podamos tener acuerdo en que tenemos que garantizar libertad de elección, que hoy día no existe, en mejorar las pensiones ahora y no solamente las del futuro, y en tercer lugar, reconocer no solo las trayectorias de cotización, sino que también aquellas personas que, producto de salirse del mundo laboral formal y dedicarse a otras funciones, perdieron y fueron castigadas al momento de jubilar, como las mujeres. En la ADC proponen repartir un 3% a las cuentas individuales y el otro 3% a solidaridad, mientras que en Demócratas pretenden que un 4,2% vaya a cuentas individuales y el resto a un seguro de longevidad. Y si llevamos todos estos recursos finalmente a capitalización individual, esto no va a ocurrir para los actuales jubilados del aumento de las pensiones. Y cada vez que nosotros le echemos mano al 6% adicional de los empleadores que justamente van al seguro social, eso es querer fortalecer un sistema que fracasó. Y le hago un llamado a la derecha a que no ponga trabas, a que no ponga impedimento, a que no les busque sacar algún tipo de provecho político a un tema que es tan necesario, tan urgente para cientos de miles de adultos mayores en nuestro país que hoy día tienen pensiones miserables. La Moneda proponía que todo fuera un fondo colectivo, pero para poder aprobar la reforma, las indicaciones buscarán que un 4% vaya a un seguro social y un 2% a las cuentas individuales, o incluso se podría ceder aún más. Desde ya le adelantamos al presidente Gabriel Boric que el Partido de la Gente no está disponible a concurrir con sus votos para aprobar una reforma que implique repartir el 6% adicional en un 4-2, porque finalmente lo que se debe fortalecer acá es la solidaridad a través de la PGU. Se ha dado cuenta el Ejecutivo que todo lo que pretenda impulsar hoy día no tiene las mayorías para hacerlo en el Congreso. Por lo tanto, se ha visto obligado a generar estas instancias de diálogo, lo cual enriquece lo que finalmente pretendamos cambiar. La iniciativa necesitará 78 votos para ser aprobada en la Cámara de Diputados. Luego el Senado. ¿Será otro desafío para el gobierno?
Diversas reacciones generaron los dichos del ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quien en entrevista con El Mercurio reprochó explícitamente a Augusto Pinochet de que no haya asumido su responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura. Todo lo cuenta Macarena Román. Pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército. Esa fue la última aparición pública del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, a casi 1 año y medio de su salida del cargo más alto de la institución castrense. Volvió a la agenda pública, esta vez haciendo una referencia explícita al honor militar y en particular a la responsabilidad de mando de Augusto Pinochet. Debió haber asumido su responsabilidad de mando. Al no hacerlo, otros siguieron esa conducta, dejando desválidos a los que finalmente ejecutaron las órdenes. Declaración que llega a 2 semanas de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado y que fueron resaltadas por ex y actuales autoridades. Creo que es lo que todos los chilenos hubiéramos querido. En Chile pasaron muchos horrores y hubo quien mandó a que esos horrores pasaran. Hubiera sido para nuestro país mucho más digno que se reconocieran esas responsabilidades, ciertamente. Responsabilidades que no se ejercieron por parte de la justicia, pese a que integrantes del ejército como Ricardo Martínez creen que sí correspondían situaciones como por ejemplo la caravana de la muerte. Cuando un superior, como en este caso el general Arellano Stark, al ser requerido por la justicia invocó que no había ordenado ejecuciones, cuando sí lo hizo, y les traslada la responsabilidad a los menos antiguos que se vieron obligados a ejecutarlas, hay una falta total del honor militar. Sumamente importante cuando el general Martínez señala que el dictador Pinochet debió haber tenido responsabilidad de mando y debió haber asumido responsabilidad de mando, y también cuando dice que el ejército, así como todas las fuerzas armadas, de todos los chilenos y chilenas, no de un grupo específico. Creo que un comienzo con el Nunca Más de Cheire el año 2003 muy importante, y me parece muy trascendente que el excomandante entregue este pronunciamiento. Declaraciones que llegan 20 años después de la primera acción del ejército, condenando los crímenes registrados en dictadura. Durante la administración del expresidente Lagos, el ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, selló por primera vez un compromiso con el nunca más. Nunca más. De nadie. Sin embargo, no a todos les bastó con un nunca más de Cheire, ni lo señalado por el ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez. Hay quienes piden acciones concretas que vayan un paso más allá. No quiero que esto se transforme en Juan Emilio Cheire, que se transforma finalmente en hacer un reconocimiento sin ningún aporte a la justicia y confirmando lo que siempre supimos, vinculados a las violaciones de derechos humanos. Mientras otros parlamentarios piden a la oposición, principalmente a la derecha, que tome en consideración la postura de Ricardo Martínez. Creemos que indudablemente contribuye a poder avanzar en la verdad lo que está haciendo el ejército. Nos gustaría que la posición que hoy día asume un ex general del ejército también fuese la posición que asuma la derecha en Chile. Pero en parte de Chile Vamos, el senador Iván Moreira, por ejemplo, matizó las declaraciones del general en retiro Ricardo Martínez. Uno se pregunta por qué nunca dijo antes nada, si él tenía ese pensamiento. Y lo hace ahora, no creo cuáles son sus intenciones verdaderas. Aunque es un discurso que Ricardo Martínez ha sostenido, cuando llegó a liderar el ejército en 2018, buscó impulsar una reflexión sobre el rol que tuvo la institución en dictadura y la responsabilidad de las autoridades que no pudieron llegar a acuerdo. Eso sí, su objetivo se vio interrumpido por la investigación en su contra por una arista dentro de la indagatoria sobre el mal uso de recursos estatales. Y él dice, la clase política es la gran culpable de la crisis del 70-73. Y en eso estoy de acuerdo con él. No fueron los uniformados los que provocaron esa crisis. Yo lo valoro
lo valoro bastante, la verdad, porque entiendo que ahora hay al menos un sector de las Fuerzas Armadas que está siendo más consciente del rol que tuvo las Fuerzas Armadas y que hoy día también les repercute a ellos. Entrevista de Ricardo Martínez que se suman a las declaraciones emitidas por el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, quien en junio enfatizó que el quiebre de la democracia no se puede repetir ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Algo muy importante que señalar, en la entrevista en el Mercurio, el excomandante en jefe del Ejército señala que esto es parte de un libro que va a presentar este martes y que tenía previsto presentar antes de la crisis social de 2019. Es decir, no es algo que tenía previsto presentar ahora en 2023, sino que al menos 4 años antes. Entonces no se trata, al menos según sus palabras, de algún cálculo de algún tipo para que sea específicamente en esta época, sino que lo tenía previsto desde mucho antes. Seguimos en este mismo tema. Fue entre 1974 y 1975 en el cuartel número 1, ubicado en los estacionamientos subterráneos de La Moneda, abajo de la Plaza de la Constitución, que agentes del Estado violaron los derechos humanos de un grupo de jóvenes. Casi 49 años después, finalmente se autorizó poner una placa para mantener la memoria de las víctimas. Todo lo cuenta Pablo Figueroa. Probablemente la imagen del bombardeo de La Moneda usted la conoce, es parte de la memoria colectiva. Es el mayor registro cinematográfico sobre el atentado a la democracia en Chile. Mientras el 11 de septiembre se bombardeó La Moneda por aire, los siguientes meses, bajo tierra en su estacionamiento, se realizaron cientos de torturas. Fue meses después del inicio de la dictadura, entre mayo de 1974 a mediados del 75. Fue ahí, por cientos de días en los que el régimen ocupó el estacionamiento debajo de la Plaza de la Constitución como lugar de paso para personas que eran detenidas por motivos políticos. Es por eso que esta semana, a través de una actividad de O Santiago, las víctimas y otros santiaguinos pudieron volver a recorrer el lugar en donde se torturó a personas. Bueno, la verdad es que fue muy fuerte. Yo estoy muy emocionada personalmente. Muchos se nos cayeron las lágrimas. Estuve detenida acá, fui secuestrada por el SICAR, Servicio de Inteligencia Carabineros, en el año 74. Hoy es la segunda vez que podemos ingresar nuevamente al sitio. Ahí abajo existía una reja, ahí donde está, había una reja, y en la parte circular que hay, ahí está, en la pared circular que hay acá, ahí está el lugar de detención de tortura. Por alguna razón se tardó más de 40 años para recién a finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet que se reconociera el lugar como centro de tortura. ¿Cómo es? Porque mucha gente que pasa por acá Sí, justamente el hecho de estar en un lugar tan central como la Plaza de la Constitución, que sigue siendo el centro político del país, hoy día nos ayuda a que podamos visibilizarlo, pero hasta hace unos años atrás, habiendo cumplido 49 años, 50 años de esta situación, nunca lo pudimos hacer porque nadie quería hacerse cargo de que en un lugar como este pudiese haber habido un centro de tortura y de detención y tortura, donde tenemos nosotros registro de alrededor de 22 a 23 personas. Aquí no hubo guerra, aquí hubo exterminio, hubo masacre de personas, hombres y mujeres que pensamos distinto y que hoy día seguimos pensando distinto. Hoy día nosotros tenemos, a partir de este lugar, y eso lo quiero señalar, existe una querella que fue una de las primeras por violencia sexual hacia las mujeres, y en nuestro caso hacia 2 mujeres que tuvimos acá. Han pasado casi 50 años y las historias siguen presentes en el recuerdo de las víctimas. Bueno, casi 50 años después, ¿qué se siente volver? Duro. Es importante mantener la memoria, acordarse cómo a uno lo detuvieron. ¿Y después? Son cosas, mira, son cosas tan duras que uno ni a la familia le ha contado. Mientras unas siguen en Santiago, otras emigraron. Soy hermana de Carlos Rogelio Reyes Manso, que fue detenido, estuvo desaparecido varios meses. Lo buscamos
mucho tiempo hasta que lo encontramos. Recorrimos este lugar donde estamos ahora, bajo la Moneda. Nunca estaba, Londres, no sé, Cuatro Álamos. Él estaba con su esposa y sus 2 hijos, niños chicos, de 6 y 4 años. Entró, yo abrí la puerta, y por lo que me siento, siempre he sentido esa culpa de haber abierto la puerta. Y entró, eran muchos militares con fusiles, carabinas, no sé cómo se llaman eso, pero muchas armas. Y después viene ya el proceso de buscarlo. Quiero relatar mi dolor porque se mezcla con la alegría de saber y un papelito escrito que me dieron de que estaba en los Cuatro Álamos. Ahí supimos que estaba vivo. Entonces para mí esa fue la alegría. Y de ahí ha sido alegría desde adelante porque vivió y todavía está vivo. Somos sobrevivientes, como decía Patricia delante, no somos o no nos gusta reconocernos como víctimas, sino como sobrevivientes, porque estamos en lucha siempre por el reconocimiento de esta historia, de la verdad, y por el reconocimiento de todos los sitios de memoria que sea posible. A Víctor Cerega, por eso nos acompaña la Fundación Víctor Cerega, y desde aquí lo llevaron fueron trasladados a Valparaíso, ejecutado, lanzado al mar y aparecido. Fue encontrado por una patrulla de investigaciones en la playa de Los Lilenes, y gracias a eso no es un detenido desaparecido, sino que es un ejecutado. ¿Tuviste un mes? ¿Qué te hacían todos los días para que esto no vuelva a pasar nunca más y se sepa? Bueno, mira, había una tortura que era psicológica, o sea, había de todo, con corriente, pero había una muy tétrica, muy siniestra, que eran las grabadoras, estas, ¿se acuerdan? Entonces donde habían ruidos, sonidos, y eso se transformaban en gritos. Con los ecos además. Con los ecos y toda esa cuestión. Y de ahí una vez que te dejaban, yo creo que la mente en blanco, te empezaban a interrogar, pero estabas conectado a electrodos, con corriente. Es así, como en 2023 finalmente se pondrá un memorial en la Plaza de la Constitución. Es un lugar que usted ha pasado muchas veces sin saber que a metros por Agustinas, hace 49 años se violentó a personas por pensar distinto. La justicia aún espera, pero al menos la memoria triunfa con una placa que testificará que aquí se violaron los derechos humanos. Cambiamos de tema en CNN Prime de este domingo. La fuerte caída en la venta de autos usados del último tiempo trajo también una reducción en los precios, que incluso ha llegado a 5 millones de pesos en modelos de alta comercialización. Marife Concha nos muestra cómo este ajuste logró lo contrario, que empiecen a subir las ventas en el mercado secundario. Buenas noticias para quienes buscan comprarse un auto usado, pues volvemos a ver precios más accesibles. Por ejemplo, dentro de los autos más vendidos, un sedán Hyundai Elantra del 2021, que en abril costaba 23.900.000, actualmente cuesta 5 millones menos. O una SUV Peugeot 3008 de 2019, que hace 4 meses costaba 19.290.000, hoy se puede adquirir por menos de 15 millones. Actualmente hay una excesiva oferta de vehículos. ¿Por qué? Porque todos los clientes en su momento compraron en pandemia y hoy día su precio esperado era muy alto. ¿Qué ocurre? Como se diluye esta oferta, este mes los concesionarios, nosotros como Salfa, decidimos ser mucho más agresivos y darle una solución de movilidad acorde a los bolsillos. Los precios siguen a la baja, si bien aún no llegan a un precio de prepandemia, sí pueden bajar un poco más este año. Desde el verano nosotros venimos haciendo recortes de precios para lograr que los clientes se acerquen a nuestras concesionarias a buscar vehículos usados. 1 de cada 2 vehículos se comercializa con crédito. Por eso mismo estamos optimistas de que la reciente baja de tasas puede reactivar el sector. Marcelo es una de las miles de personas que ha optado por un vehículo usado y entre tantas opciones tiene muy claras sus necesidades como conductor. ¿Cuáles vendrían siendo las principales características que buscas al adquirir un automóvil?
Bueno, que tenga pocos kilómetros, que se vea bien estéticamente, que tenga las mantenciones realizadas, que tenga pocos dueños. Y algo familiar, algo más grande, que sea todo terreno, que no me tenga que preocupar como por un hoyo, que las calles estén en mal estado. Pero no solo eso, además se ha registrado un leve crecimiento en las ventas de este tipo de vehículos en el mes de julio, pues desde enero a junio fueron cifras a la baja. Son casi 84.000 las compraventas que se realizaron en julio en comparación a las 81.400 del mismo mes el año pasado, que equivalen a un 3,1% del alza. Para usados, julio es importante porque busca anticiparse al cambio de año de nuevos y se aumenta la oferta de vehículos y además que aún existe esa diferenciación de precios entre un vehículo nuevo y usado con una amplia oferta de vehículos usados. En general, los vehículos usados en el país se comportan de manera tal de que se venden 1 millón de unidades al año. Nosotros durante el mes de julio tuvimos un mes en el cual se vendieron una cantidad de unidades que son adicionalmente mejores que lo que acostumbran a salir todos los meses, ¿ya? Pero eso, desgraciadamente, no es una tendencia. Un auto usado resulta una alternativa conveniente para el bolsillo. Y si usted está pensando en adquirir uno, recuerde chequear su kilometraje, además de asegurarse que no posea antecedentes legales como multas o encargo por robo. En el último tiempo, la polera de Lionel Messi del Inter Miami debe ser de las más vendidas en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos días hay otra polera que también ha sido muy vendida, pero que no tiene nada que ver con fútbol. De eso nos cuenta Isel Guerra en el comentario internacional de este domingo en CNN Prime. Buenas noches, Isel. ¿Cómo estás, Nico? Y cierto, no solo poleras, estamos hablando de Donald Trump, tazones, también stickers. ¿Me vas a creer, Nico, y quienes nos están viendo en sus casas, que desde que se publicó la fotografía policial, el registro que veíamos a mediados de esta semana cuando acudía hasta Georgia a la cárcel de Fulton, se han logrado recaudar por parte de su campaña 7,1 millones de dólares. La mitad de ese monto corresponde al merchandising, es decir, a estos productos con la fotografía tan icónica e histórica del exmandatario estadounidense. Y aquí ya señalan algunos de que podría prácticamente convertirse en la imagen de su campaña de cara a las elecciones. Todos los detalles los vamos a revisar en el siguiente informe. He sells everything, so why not have a t-shirt? I did see it on television. Handsome guy. La mala publicidad no existe y Donald Trump es el ejemplo perfecto de eso. En otras oportunidades, las fotografías policiales como estas han destruido reputaciones de artistas y han puesto fin a carreras políticas. No para el republicano. Según el equipo de campaña, desde que la policía le tomó el registro en su comparecencia a la cárcel del condado de Fulton, ha logrado recaudar más de 7 millones de dólares. Más de la mitad del dinero lo consiguió en apenas 24 horas, un récord total, y todo gracias al ceño fruncido del magnate. No quiere parecer débil, y de eso se trata: hacer circular la foto policial, recaudar fondos con ella, poseerla. Todo eso es parte de un manual que lo hemos visto usar una y otra vez, pero eso no significa que esté disfrutando de esto. Gran parte del monto recaudado proviene del merchandising de la mirada desafiante. Poleras, tazones y hasta stickers para el auto es posible comprar en la página web oficial de su campaña. Bajo la consigna de nunca rendirse, los productos cuestan entre 12 a 34 dólares. A eso se suma un aporte adicional. Pero la fotografía policial también le sirvió a Trump para regresar a X, antiguo Twitter, después de 2 años y con un link directo a sus donaciones. Hay casos de inflexión que están representados por algunas imágenes icónicas, imágenes poderosas. En la primera campaña de Barack Obama, su póster fue icónico. El registro pasará a la historia, y es que por primera vez un presidente en ejercicio o exmandatario posaba para el retrato policial. Trump decidió utilizar esta foto como una insignia de honor en lugar de una desgracia, aunque al tiempo que monetariza su imagen, reconocía a Fox que no fue una sensación cómoda. Mucha gente se identifica con él, pero yo diría que es principalmente icónico. Parece un villano de cómic, así queda congelado en el tiempo. Esto es para siempre.
La pose altiva de Trump incluso ha sido comparada con la célebre mirada de los personajes de las películas de Stanley Kubrick, rostro inclinado, frente prominente y los ojos mirando hacia arriba. Según CNN, los asesores del exmandatario tuvieron un debate sobre cuál tenía que ser la expresión que utilizara Trump para posar en el registro. Fue como ocurre con la mayoría de las cosas que hace Trump, es decir, cuidadosamente organizada. Debieron haber pensado qué apariencia querían. Él podría haber sonreído, podría haber lucido benévolo, pero en cambio parece un matón. Pese a los 91 cargos que pesan en su contra y lo que eso significa, el magnate ha sabido sacarle provecho. Con 37 puntos de distancia de su rival más cercano, Trump es el favorito indiscutido entre los republicanos. Las elecciones del próximo año dirán si la fotografía policial lo ayudó o perjudicó en su afán por regresar a la Casa Blanca. Nico, 4,18 millones de dólares es lo que logró conseguir aquí la campaña del exmandatario estadounidense en apenas 24 horas. Ese es un récord, al menos en todos estos meses de campaña que lleva el republicano y de cara a las elecciones, aunque ya lo hemos visto prácticamente desde abril de este año, cómo ha capitalizado estos procesos judiciales en su contra, bajo el argumento que esgrime aquí el magnate de que se trata de injerencia electoral, que es todo un proceso que se realiza en su contra en medio de su afán por regresar a la Casa Blanca. O sea, entre las poleras, stickers, los mugs, son las tazas, y donaciones, más de 13 millones de dólares desde que fue fichado en esta cárcel de Georgia. Claro, así es. Y aquí con el problema que también se planteaba hace algunas semanas atrás de los costos que significan para la campaña y el equipo legal del exmandatario tener que enfrentar justamente todos estos procesos judiciales y el costo que eso significa. Ya recuperó bastante más de los $200.000 de fianza. De todas formas, ahí ya recuperó la fianza que debió pagar ante Georgia para poder quedar en libertad. Vamos a cambiar de tema para hablar de Rusia y de las últimas informaciones que llegan desde este país a raíz de la caída de este avión que veíamos a mediados de semana y con uno de los nombres que estaban en este listado, lo hemos mencionado en otras oportunidades, Yevgeny Prigozhin es el jefe del grupo Wagner, y aquí con Rusia que confirma haber identificado el cuerpo de Prigozhin, es decir que las 10 víctimas fatales de este accidente coinciden con la lista de pasajeros que se conocía prácticamente ese mismo día que se conocía también este accidente aéreo que, insistimos también, no ha sido investigado a fondo, algo que prometía el día viernes pasado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y aquí a raíz de una serie de exámenes de ADN es que el Comité de Investigación de Rusia informaba durante esta jornada a través de un comunicado que con los exámenes genéticos ya completos se podía confirmar que los restos efectivamente correspondían al jefe del grupo Wagner. Yo les mencionaba, hay una investigación en curso, pero al menos hasta ahora Rusia no ha informado mayores avances. Claramente hay algunas hipótesis, lo veíamos el día de ayer también allí con las especulaciones que rondan detrás de la caída de este avión, pero por ejemplo algunas hipótesis que se manejan hasta ahora, no desde Rusia, claramente se habla de que este avión pudo haber sido derribado por un misil, también una explosión intencional, esto porque la cola de esta aeronave quedó básicamente a varios kilómetros del resto de este avión, y eso podría explicar que se podría tratar aquí de una explosión intencional. De todas formas, Rusia, y lo veíamos también hace algunos días atrás, negaba que se tratara de un asesinato por encargo contra Prigozhin, quien, recordemos, lideró esta rebelión armada hace 12 meses atrás contra la cúpula militar de Rusia. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que ya con la confirmación del nombre no solo de Prigozhin dentro de las víctimas fatales, sino que también, por ejemplo, de Dmitry Utkin, que es uno de los cofundadores del grupo Wagner, básicamente se ha descabezado a este grupo de mercenarios, y es allí donde apuntan también algunos analistas y el futuro que podría tener este grupo de mercenarios que habíamos visto no solo su presencia en Ucrania, sino que también en África. Vamos a cambiar de tema para trasladarnos hasta España, en concreto hasta Mallorca, Nico, porque durante esta jornada se han registrado graves tormentas en este lugar y que han dejado centenares de destrozos debido a la potencia de este fenómeno meteorológico que se ha registrado no solo en esta zona de España, sino que también en Cataluña, pero claro, Baleares es la zona más afectada sin duda por el paso esta fuerte tormenta. Baleares registra la peor parte porque, por ejemplo, durante esta
esta jornada se registraban rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora, lluvias que alcanzaban los 30 milímetros, así como también la presencia y la caída de granizo de un tamaño aproximadamente de 12 centímetros. Los efectos, varios personas heridas, entre ellos una mujer embarazada. Se debió llevar a cabo un rescate para una persona que estaba practicando kayak justamente en el momento en que se estaba registrando esta fuerte tormenta en Mallorca. Y además, para qué decir, los vuelos afectados, decenas de vuelos cancelados, también suspendidos, otros que debían ser reprogramados producto de los efectos de este fenómeno meteorológico. Vamos a finalizar esta revisión internacional en Escocia con el inicio de una particular búsqueda y cacería, como lo han calificado, Nico, y es para dar con el monstruo del lago Ness. Partió durante este fin de semana, Nico. Pero es algo, me imagino, pintoresco, es algo tradicional que se hace en Escocia, o es algo absolutamente serio y científico. Es serio y científico, como lo han señalado aquí quienes están a cargo de esta expedición. Señalan que es la mayor caza en 50 años y para eso se han convocado unas 100 personas que ya desde el día de ayer estaban presentes justamente en este lago ubicado en las tierras altas de Escocia. 100 voluntarios que recorren y revisan esta zona. Se suman a ellos también otras 300 personas que se inscribieron para monitorear justamente con cámaras en esta transmisión en vivo, y tienen que revisar aquí las turbias aguas del lago Ness, que tiene aproximadamente una extensión de 36 kilómetros, además una profundidad de 200 metros. Hay tecnología presente y por eso te señalaba que dentro de todo los organizadores señalan que se trata de una búsqueda rigurosa, como lo han calificado, porque tienen drones, también cámaras infrarrojas, hasta un hidrófono para detectar sonidos bajo el agua, para dar con lo que señalan podría ser el monstruo del lago Ness. Yo le comentaba a Isel antes de empezar CNN Prime que yo estuve en Escocia y en el lago Ness hace más o menos 5 años, y debo reconocer que cuando miraba el agua estaba atento a ver por si acaso se producía la aparición de la historia. ¿No tuviste esa suerte? No la tuve. Aquí estas personas consideran y creen y tienen la esperanza también de poder dar con él. Sigue la búsqueda abierta entonces. Isel, muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien, Nico. Hacemos la pausa en CNN Prime y al regreso vemos todos los deportes de este domingo. Sigan con nosotros, ya volvemos. No dejes pasar esta oportunidad de subirte al verdadero placer de conducir. Como todos los años, gran parte de los trabajadores recibirá el tradicional aguinaldo de fiestas patrias, que en su gran mayoría tendrá un monto que oscilará entre 100.000 y 50.000 pesos. También son distintos los usos que se le dan a ese monto y además diferentes los formatos en que se reciben, y también son diversas las percepciones respecto a si es suficiente dinero, es poco, y también hay otras formas en que se dan aguinaldos o beneficios a las personas. Todo lo cuenta María Luisa Carrión. Ya es un clásico de cada celebración, ya sea en dinero, en gift card o en caja de alimentos. Cualquier opción se agradece, aunque hay algunas que tienen más adeptos que otras. Este 2023, 7 de cada 10 empresas asegura que entregará aguinaldo a sus trabajadores, el beneficio quizás más esperado del año y que entraría en esa categoría llamada salario emocional por la señal positiva que se percibe al recibirlo. Esto no es solo un beneficio para las personas, se ha demostrado latamente en muchos países del mundo y en muchos sectores industriales que cuando los trabajadores están más contentos, la productividad de las empresas también aumenta. Hoy día una empresa que se desempeña con culturas muy añejas o muy conservadoras respecto a los beneficios que otorga a su personal, finalmente lo que tiene son personas desmotivadas, que tienen alta rotación, que es uno de los grandes problemas que tiene la industria del mercado chileno. Entonces, ¿qué pasa en estas fiestas? El 68% de las empresas, según Sodexo, entregará un aguinaldo en dinero, un 30% en tanto hará una celebración presencial y un 13% otorgará una gift card. Aquí la recomendación de los expertos para los empleadores es evaluar bien el formato en que se entregará el beneficio, porque no todos son percibidos de la misma manera. Cuando nosotros revisamos los niveles de satisfacción de quienes lo reciben en gift card versus quienes lo reciben en efectivo, en el sueldo, vemos que quienes lo reciben en gift card tienden a tener un nivel de satisfacción mayor cuando los montos son bajos 100.000 pesos. La razón que encontramos para esto tiene que ver con la tangibilidad, con la percepción de que se está recibiendo un beneficio,
Porque cuando el beneficio va en efectivo tiende a diluirse dentro de la liquidación de sueldo, tiende a no ser percibido. Mientras la gift card es percibida como un beneficio y se entiende como un propósito dedicado. En el fondo, el ejercicio de empatía de la empresa, de decir, sé que estas festividades son importantes para ti, sé que la celebración es importante, esto es precisamente para esa instancia. Ahora, hagamos zoom en los montos. Sigamos con el estudio de Sodexo. Tenemos así que solo un 18% de las empresas entregará un monto en dinero de más de 100.000 pesos. La mayor parte, es decir, un 28%, dará entre 100.000 y 80.000 y de allí para abajo. Los montos de la gift card también son dispares. Un tercio entregará entre 20.000 y 50.000 y un 25% entre 80 y 100.000 pesos. ¿Qué pasa si en el pasado su empleador le otorgó un aguinaldo y este año no lo hará? Hoy en día la ley es obligatoria solamente respecto a los empleados públicos. En el mundo privado. En el mundo privado no hay una obligación legal. A este respecto, la única obligación legal que tienen los empleadores es respecto de el pago de las gratificaciones. Sí ocurre, por ejemplo, que en materia laboral, si es que una empresa en forma habitual otorga aguinaldo, se transforma en un beneficio permanente para ese trabajador. Por lo tanto, no podría ser suprimido por el empleador. Veamos ahora en qué se gasta habitualmente este beneficio. Si se entrega en dinero, más de la mitad de los consultados dice que lo ocupará en las compras para las celebraciones 18eras. Un 20% en tanto lo considera como parte de su sueldo. Un 16% paga cuentas y menos de un 5% lo ahorra. Si el beneficio se entrega en una gift card, allí poco menos del 50% lo utiliza en las fiestas y un 41% reconoce que lo ocupa en gastos generales. No tanto en las fiestas, sino en necesidades básicas. En el caso mío, yo estoy con mi madre, así que estoy con ella cuidándola y las necesidades más urgentes hoy en día. Dependiendo del monto, pero por lo general pago cuentas, qué sé yo, la despesa, pero darse gusto así como viajar, ropa, casi imposible. Para la carne, para la fiesta, para el 18, eso se ahorra uno de gastarlo de uno. ¿Alivia? Alivia, sí. Y porque alivia algo el bolsillo es que es uno de los beneficios más tradicionales en nuestro país. Un punto que ponen los expertos sobre la mesa es su correcta comunicación. Es por eso que sugieren que al menos sea informado con 2 semanas de anticipación para que las familias puedan planificarse. Hay otro estudio ahora de Edenred que indica que un 43% de los trabajadores aún no sabe si recibirá algún beneficio en estas fiestas patrias, cifra levemente superior a la del año pasado, cuando a 30 días del 18 de septiembre un 41% no tenía claridad. Se agrega también que casi un 30% cree que no recibirá el beneficio versus un 28% que piensa que sí llegará. Al final lo que pasó es que hay más incertidumbre, hay más gente que ahora, a diferencia del año anterior, cree que no sabe si lo va a recibir, ¿ya? Pero la gente que sí lo va a recibir también creció. Entonces al final bajó un poco la gente que sabe que no lo va a recibir. Pero al final nos damos cuenta, después de las fiestas patrias, que mucha más gente recibió algo de la empresa, no solamente una tarjeta o una gift card, sino que de repente pequeños gestos de la empresa hacia sus trabajadores. Porque históricamente se indica que un 60% de los trabajadores recibe un aguinaldo en fiestas patrias, cifra que puede subir un 64% si nos centramos en el sector privado. Un beneficio ya arraigado en nuestra cultura, esperado, ansiado y que siempre ayuda a la economía familiar que en los últimos años ha sido duramente golpeada. Exactamente 1/4 para las 10 de la noche termina CNN Prime. Ahora viene CNN Tiempo y luego Tolerancia Cero. Los invitados de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados Ricardo Cifuentes y el exministro de Hacienda Ignacio Briones. Domingo 27 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Mi nombre es Nicolás Paut. Que tengan muy buenas noches.